Mientras los fenómenos de las erupciones volcánicas siguen afectando por sorpresa a los vecinos de las ciudades afectadas, nosotros seguimos pendientes de los efectos de la llegada del nuevo mínimo de Maunder. Ya lo dijimos en otros vídeos, los científicos ya han calculado que empieza en el año 2020 y terminaría en el 2055. Esto sí que nos puede afectar a todos. Y es comprobable en el pasado, ya ocurrió una vez, en unas condiciones que no eran estas, desde luego. Ahora tenemos más tecnología y somos capaces de hacer cultivos más intensivos. Pero mientras tanto, ya hay investigadores y científicos que están pensando cómo sortear este nuevo cambio en el clima. Efectivamente, los científicos ya tienen algunas soluciones, pero antes hablemos de lo que pasó en el pasado y cómo pudieron sobrevivir. En aquel entonces, a finales del siglo XVI, el frío asolaba a Europa, malas cosechas, también la guerra y las inundaciones. La pequeña edad de hielo había llegado, y su momento más intenso, a final del siglo XVII, y principios del XVIII, se había producido una transformación social, económica, política, también cultural, y todo a consecuencias de esta crisis del clima, y todo esto debido con alta probabilidad al descenso de la radiación solar. Evidentemente, la población de aquella época ya venía afectada por siglos anteriores, en concreto en la época de la epidemia de la peste, en el año 1350, decenas de millones de europeos perdieron sus vidas con esta gran epidemia. Posteriormente, el frío seguía barriendo el continente. A mediados del siglo XVII, finales y principio del XVIII, ya sabéis, en Londres el Támesis se heló mucho más corriente de lo normal, y en el Mediterráneo las aguas se congelaban en el puerto de Marsella. Toda esta climatología afectaba mucho a los cultivos, que por supuesto no son los de hoy. El hambre se extendió y los cambios sociales, políticos y económicos se extendieron por todo el continente. Finalmente, la sociedad occidental reaccionó y nuevos cultivos y avances científicos causaron nuevos cambios sociales, iniciando la Ilustración y la modernidad. Y ahora se aproximan tiempos sombríos respecto al clima. ¿Estaremos preparados para lo que viene? Como decíamos al principio, científicos e investigadores tienen soluciones para solventar las posibles consecuencias a nuestra supervivencia. Hablamos de posibles porque no saben exactamente a qué nos enfrentamos. Cuando ocurra esta catástrofe mundial, las tiendas actuales de alimentos secos podrían alimentar alrededor del 10% de la población mundial durante 5 años. Seguramente habrá un gobierno mundial que controlará los alimentos y los suministros, porque evidentemente la alta demanda aumentaría los costos, así que es de esperar nuevas crisis en el horizonte, crisis energética, crisis climática,
crisis alimentaria. El panorama no es muy bueno. Además, almacenar alimentos para el futuro no es muy factible. Tiene un alto costo que incluso han llegado a evaluar en billones de dólares y tomaría mucho tiempo. Y esta es una cuestión importante e interesante. Casi todo el mundo cree que la entrada del mínimo de Maunder será progresivo, pero ¿y si viene de repente? Hemos visto el año pasado cómo el fenómeno del vórtice polar pillaba por sorpresa a un montón de ciudades de Estados Unidos y norte de Europa. Eso quiere decir que las previsiones fallan, y más frecuentemente de lo que se cree. Pero sigamos con los preparativos de los científicos e investigadores. Algunos piensan que podríamos sobrevivir con hongos, como lo oís, con champiñones quizás, porque son muy resistentes a climas adversos. Otros, como el investigador Deckenberger, ha realizado una dieta para el día del juicio final o cualquier desastre masivo que nos pueda acontecer. La dieta consta de 2100 calorías al día y es una mezcla de carne, huevos, azúcar y champiñones. También incluye dientes de león y té de agujas de árbol, que contienen vitamina C, y las bacterias de crecimiento natural servirían como fuente de vitamina E, que como sabéis es importante para la función cerebral. Para este científico hay que seguir buscando fuentes de alimentación que estén más cerca del Ecuador, donde aún habría algo de luz solar, aunque con bajas temperaturas. Y de hecho, la organización del doctor investigador Deckenberger está buscando formas de cultivar alimentos precisamente en el Ecuador, con invernaderos. Por otra parte, empresas como la danesa Unibio o la estadounidense Calista estudian cómo crear proteínas de gases como el metano y nitrógeno, con el fin de sustituir a la proteína de origen vegetal o animal. También la NASA ha contribuido a estudiar opciones para transformar el carbón y obtener proteínas. En conclusión, y finalmente, ¿a quién van a ayudar todas estas investigaciones? Quizás a una cierta élite. Estarán preparándose seguramente en sitios seguros como Nueva Zelanda o en otras tierras remotas donde ciertas personas tienen acceso a los últimos inventos. Al final, sálvese quien pueda, pero estaremos pendientes este invierno y siguientes de las próximas anomalías climáticas que están por venir.